A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Alejandro Velázquez y en esta oportunidad desarrollaré el tema máximo común divisor del área de matemáticas. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o con gel antibacterial. En la última ocasión hablamos un poco sobre el mínimo común múltiplo y esta vez vamos a hablar sobre su contrario, el máximo común divisor. Veremos que tienen algunas similitudes, pero como dije hace un momento, podemos pensar en ellos como contrarios. Empecemos por identificar las tres palabras que tenemos ahora aquí. Máximo quiere decir el mayor, común quiere decir que aparece en dos o más lugares a la vez, y la palabra divisor. ¿Qué es un divisor? Pasamos al pizarrón y pensemos en los divisores de el número 6, por ejemplo. Los divisores son aquellos números entre los cuales puedo dividir 6 y obtener un resultado exacto. Es decir, los divisores de 6 pueden ser 1, 2 y 3. Todos esos números yo puedo dividir 6 entre 1 y obtener un resultado entero. Yo puedo dividir 6 entre 2 y obtener un resultado entero y dividir 6 entre 3 y obtener un resultado entero. Bien. Ahora analicemos los divisores de 8, por ejemplo. Regreso. Entre los divisores de 6 también está el número 6, por supuesto, porque 6 entre 6 también me da un número entero, que es 1. Ahora analicemos los divisores de 8. Tendríamos los números 1, 2, 4 y el mismo 8. Vemos que en este caso, entonces, ¿cuál es común en las dos listas que aparecen acá? Es decir, ¿qué número aparece en las dos listas? Vemos que ese es el número 2. Entonces, en este caso, solo hay un divisor común, que es 2, y por lo tanto es también el máximo común divisor. ¿Cómo lo escribimos? De la siguiente forma. M, C, D, por máximo común divisor, podemos dibujar un pequeño paréntesis y adentro escribimos los dos números de los cuales estamos buscando el máximo común divisor. En este caso, 6 y 8. Y esto es igual, dijimos, a el número 2. Muy bien. Esa es una forma un poco lenta de hacer el proceso, pues podemos tener números más grandes que 6 y 8. Podríamos tener 60 y 80, por ejemplo, que tienen muchos más divisores en común. Por esto, vamos a encontrar un procedimiento que nos permita encontrar el máximo común divisor de números aún más grandes. Voy a borrar el pizarrón. Y vamos a buscar el máximo común divisor
de dos números más grandes. Puedes inventar cualquier pareja de números para practicar. Lo importante es que entiendas el proceso que voy a demostrar ahora. Yo voy a escoger los números 55 y 80. Y voy a escribir mi resultado aquí arriba cuando termine el procedimiento. Lo que debo hacer es similar al procedimiento de mínimo común múltiplo. Voy a escribir los dos números que estoy analizando, uno a la par del otro. En este caso, 55 y 80. Y vamos a dibujar una línea justo a la par de esos dos números, de forma que dividimos nuestro pizarrón, nuestra hoja, nuestro cuaderno en dos secciones. Y a continuación vamos a encontrar los factores primos de cada uno de estos números, que en principio es muy similar al procedimiento que aprendimos la clase anterior para encontrar el mínimo común múltiplo. Pero vamos a ver que hay una mínima diferencia. Empecemos buscando entonces los factores primos de 55 y 80. ¿Cuáles eran los factores primos que podíamos buscar? Era 2, 3, 5 y 7. Claro, dijimos la vez anterior que hay muchos más números primos, pero por simplicidad nos enfocamos en estos 4. Vemos que 80 es divisible entre 2. Entonces escribimos el número 2 de este lado. Y del lado izquierdo vamos a dividir el 80 entre 2 para obtener como resultado 40. En este caso, pero me confundí, tenía que haber usado el 5. Vamos a utilizar entonces, vamos a ver lo siguiente. Debemos encontrar cuál de estos factores primos son, debemos encontrar de los factores primos cuál es aquel que puede dividir a ambos números que aparecen de este lado. El número 2 puede dividir el 80, pero no el 55. El número 3 no puede dividir a ninguno de los dos. El número 5, claro que puede dividir al 55 y también al 80. Entonces tomamos el número 5 y procedemos a dividir. 55 entre 5 es 11. ¿Por qué? Porque 5 por 11 es 55. Y ahora seguimos al 80. 80 entre 5 es 16. ¿Por qué? Porque 5 por 16 es 80. Buscamos nuevamente cuál de estos factores primos puede dividir a los dos números que tenemos de este lado. En este caso vemos que el 2 puede dividir al 16, pero no al 11. De nuevo, vemos que el 3 puede dividir al 11, no puede dividir a ninguno de los dos. El 5 tampoco y el 7 tampoco. Es ahí, en este caso, donde termina nuestro procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el número mayor entre el cual yo puedo dividir a 55 y 80 y obtener un resultado entero es el número
5. Y esa es la respuesta a mi procedimiento. Entonces, ¿ves ahí la diferencia entre el proceso de máximo común divisor y el proceso de mínimo común múltiplo? Cuando teníamos mínimo común múltiplo, debíamos reducir en factores primos ambas columnas hasta que llegaran al número 1. En este caso, solamente debemos dividir entre los factores primos que son comunes a ambas cantidades o ambos números que estamos desarrollando. Busquemos o desarrollemos otro ejemplo. Digamos que ahora me interesa encontrar el máximo común divisor entre 10 y 100. Vamos a escribir los números del lado izquierdo de nuestra columna. Y repetimos el proceso nuevamente. ¿Cuál de los factores primos puede dividir a ambos números? En este caso es fácil. Encontramos el 2. El 2 puede dividir a ambos. Entonces, escribimos aquí el 2. 10 entre 2 es 5. Y 100 entre 2 es 50. Y ahora sí, podemos repetir o hacer un paso más en nuestro procedimiento. El 2 puede dividir al 50, más no al 5. El 3 no puede dividir a ninguno de los dos. Y el 5, claro que puede dividir a los dos. Y ese es el que vamos a escribir de este lado. 5 entre 5 es igual a 1. Y 50 entre 5 es 10. En este caso, llegamos a que uno de los números llegó a 1 y el otro se quedó en 10. Como 1 ya no se puede dividir entre ningún otro número, terminamos ahí nuestro procedimiento. ¿Y qué hago con los números que aparecen de este lado? Tal y como hacíamos el mínimo común múltiplo, debemos multiplicarlos. 2 por 5 es 10. Podemos concluir que el máximo común divisor entre 10 y 100 entonces es 10. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 es el número más grande que puede dividir tanto al mismo 10 como al 100. Bien, con esto concluimos el tema de máximo común divisor. Solo quiero recalcarte la diferencia más importante entre el procedimiento de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Para calcular el mínimo común múltiplo, debíamos dividir en factores primos cada uno de los números del lado izquierdo hasta llegar a 1. Multiplicamos este lado y eso nos daba el mínimo común múltiplo. Para calcular el máximo común divisor, debemos usar únicamente los factores primos que sean comunes a todos los números que tengamos del lado izquierdo. Podemos utilizar este procedimiento para calcular el máximo común divisor de 3, 4, 5, cualquier cantidad de números, siempre teniendo en cuenta ese pequeño detalle. Solo puedo dividir entre los factores primos que dividen a todos los números del lado izquierdo. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuerda compartir con un adulto lo que aprendiste el día de hoy en la clase. La forma más fácil de repasar es tratando de explicar a alguien más lo que aprendiste. Además, te recuerdo que en el mes de mayo tenemos que el día 22 es el día del árbol. Un bonito momento para conmemorar y recordar la naturaleza que nos rodea
Y además, el 30 de mayo es el día del Popol Vuh, que es una importante pieza de nuestra cultura guatemalteca. Te invito a que lo leas. Y no olvides, te recomiendo siempre lavarte las manos con agua y jabón o gel antibacterial. Y no olvides, quédate en casa.